Y tenemos información directamente desde Argentina, específicamente desde Buenos Aires, que ganó Axel Kicillof de Fuerza Patria. Lo que dicen los comunicadores es que nadie esperaba un resultado tan amplio. El partido que representa a los trabajadores ha ganado sobre el que representa al empresariado. Eso son parte de lo que se dice en los medios, que le ganó a Libertad Avanza. Recordemos que Buenos Aires acaba de vivir una jornada histórica, hoy domingo 7 de septiembre, y los bonaerenses han renovado la mitad de la legislatura provincial, eligiendo 46 diputados y 23 senadores, además de concejales y de consejeros escolares en todo el territorio. Las mesas cerraron y ya comenzó el escrutinio provisorio, que después de las 6 de la tarde, que fue la hora límite para votar, 3 horas después ya se podía arrancar con el boca de urna. Que es la hora en este momento en Argentina, que son las 21 horas 7 minutos hora local. Por eso es que ya se pudieron dar estos resultados, ya que es por ley que después de las 3 horas que cierran los lugares electorales, los centros electorales, es que recién se puede estar hablando de resultados que todavía, por supuesto, son parciales, ya que las mesas escrutadas es de un 83.03%, que en este momento Fuerza Patria, el partido de Axel Kicillof, va con un 46.9%, y Libertad Avanza, que es el del gobernador Javier Milei, estamos hablando que tiene un 33.8%. Fue una votación súper grande en la provincia de Buenos Aires. Votó más de un 60%, un 64% aproximadamente de ciudadanas y ciudadanos que estaban en el padrón, votaron en estas elecciones. Un número que, por lo que se dice, no se esperaba que fuese tan grande, pero el pueblo acompañó y hay muchas especulaciones al respecto, ya que estamos hablando que el país está viviendo una situación complicada, una situación política, social y económica complicada en este momento. También hay corrupción por parte de Karina Milei, la hermana del gobernador Javier Milei, del gobernador argentino, y todos estos factores, según determinados analistas que hemos tenido la oportunidad de hacerle determinadas entrevistas, han dicho que todos estos resultados tienen que ver con esta coyuntura también que está viviendo Argentina. Pero recordemos que se acaba de vivir una gran jornada hoy 7 de septiembre y hace 3 horas que se cerraron las mesas de votación, dando lugar ahora al escrutinio, que reiteramos, van mesas escrutadas de las elecciones de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de un 83.03%. Recordemos que lo que se está eligiendo es 46 diputados y 23 senadores, ya que a fines de octubre se va a estar eligiendo el resto de legisladores y legisladoras de la Argentina, además en este caso de elegir concejales y consejeros escolares en todo el territorio. Se han anticipado, al mediodía se habían anticipado ya que había una votación de un 30% y ya a pasos agigantados se estaba llegando a un porcentaje óptimo que luego pasó a un 50% y finalmente a un 64% de ciudadanos y ciudadanas que han votado, que están dentro del padrón, y esto es según los datos oficiales de la Junta Electoral. Así que la participación electoral fue notable, en palabras de comunicadores, de analistas, y también en palabras y en datos oficiales de la Junta Electoral. Recordemos que el gran ganador de la noche es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que votó por la mañana y destacó la trascendencia de esta elección como un referente de la gestión nacional y dijo: se va a estar midiendo la gestión del gobierno nacional,
que esta era una de las grandes preguntas, si se iba a estar midiendo a nivel nacional o realmente lo que se necesita para la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que más allá de las necesidades de la provincia bonaerense, también se está midiendo la gestión del gobierno nacional, y con algunos de los analistas que hemos hablado también han especificado que esto perfectamente es un voto castigo al gobernador, al jefe de Estado Javier Milei, por cómo está conduciendo el país con su neoliberalismo, por toda la situación que se encuentra ahora la Argentina. En los diferentes búnkers se encuentran todos los comandos políticos. Se está esperando, por un lado, que salga al balcón Cristina Fernández. Hay mucha gente afuera esperando a Cristina para que salga al balcón y hable al respecto. También, por otro lado, se está esperando que hable Javier Milei, porque también puede ser parte de la definición país, puede ser parte de que acepte o no acepte estos resultados. Hay muchas especulaciones, muchas hipótesis al respecto. Al parecer, al principio no se iba a hablar, pero luego dijeron que sí, que finalmente Javier Milei va a estar hablando en su búnker, en el búnker de la Libertad Avanza, así que se va a estar esperando esa oratoria. Recordemos el contexto político también y la relevancia del comicio. Estos comicios se afrentan como un termómetro clave para las elecciones legislativas nacionales de octubre, también como lo decíamos hace un rato, ya que se están celebrando en la provincia más grande y decisiva del país. Hay que recordar que se concentra casi el 40% del electorado nacional, por eso la importancia también de estas elecciones legislativas nacionales de cara a las que se vienen ahora a fines de octubre, que es en el resto del país. Es importante saber que se concentra casi el 40% del electorado nacional. La elección enfrenta a los dos modelos antagónicos. Por un lado, la gestión liberal de Javier Milei, enfocada en los recortes del gasto público, en el ajuste fiscal y la reducción del papel del Estado, y por otro lado, el bloque peronista de Kicillof, que ha sido el gran ganador de la noche, que apuesta y que siempre ha apostado por dinamizar la economía mediante la expansión del gasto social y con un Estado totalmente interventor. Milei, que enfrenta una imagen pública debilitada tras las denuncias de corrupción y tensiones sociales por sus recortes económicos, además está involucrado en el escándalo que tiene que ver con su hermana, lo que venimos hablando del famoso Carina Gate, el famoso problema que hubo a raíz de esto. Recordemos también que Milei viene de un gran golpe, el presidente argentino, por parte del Senado, ya que revocó el veto a la ley de emergencia de discapacidad, que el otro día también veníamos hablando al respecto. Así que también hay una serie de factores que hacen que se den determinados resultados, como lo han expresado diversos analistas. Estas elecciones no se están desarrollando en un vacío, llegan en medio de una Argentina marcada por profundas tensiones políticas, sociales y económicas, como venimos diciendo. En el plano político, el gobierno de Javier Milei enfrenta el desgaste de su propia fuerza interna, el escándalo que ya hablamos de la hermana, la jefa de la Casa Militar y figura clave en el armado libertario, puso el oficialismo contra las cuerdas, denuncia de manejo discrecional de fondos, que también tiene que ver, el famoso 3% que se viene hablando, que también tiene que ver con la discapacidad, los vínculos opacos en contrataciones y una trama de favores políticos ensombrecen a la mujer que hasta ahora parecía como el sostén del presidente. A esto se suma un escenario social en deterioro, aumenta el desempleo, crece la informalidad laboral, se encarecen los alimentos y los medicamentos escasean en hospitales y farmacias, lo que golpea a las familias más vulnerables. También cuando se quiere dar información respecto a lo que está pasando al país, hay una gran represión por parte del gobierno hacia periodistas, hacia diferentes periodistas de diversos medios que han contado el tema
tema de la corrupción y lamentablemente les han callado la boca, los han silenciado. El descontento se siente en la calle también, bajo movilizaciones sindicales, protestas de jubilados y jubiladas, reclamos de organizaciones sociales que están denunciando que el ajuste fiscal se traduce en hambre y en exclusión. Y en el terreno institucional la tensión está directa con el Congreso. El Senado, como dijimos, revocó el veto presidencial de la Ley de Emergencia de Discapacidad. Esta medida que buscaba restituir fondos y programas esenciales para personas con discapacidad recortados por el Ejecutivo. La Cámara logró su cometido y será un duro revés para Milei, y esto también es parte de lo que se está marcando en este momento, es parte de los resultados. Todo esto configura un clima de fragilidad política y gobernabilidad en jaque, y el presidente cada vez tiene menos apoyo. La juventud también es parte, la juventud libertaria, que eran los que más apoyaban al presidente argentino, en este momento también se están haciendo a un lado de cómo está gobernando en este momento, y hay percepción de corrupción, repetimos, sobornos y falta de respuestas sociales que están erosionando día a día lo que tiene que ver con la imagen política de la Argentina. Así que el resultado bonaerense de esta noche no solo dice lo que suma, no solo habla de las bancas que está sumando, sino que también cuánto margen le queda a Milei por sostener este proyecto en un país que está pidiendo soluciones de manera urgente. Repetimos, ganó Axel Kicillof de Fuerza Patria. Nadie esperaba un resultado tan amplio, es lo que se dice. Tampoco nadie esperaba una votación tan amplia de un 64%, que ya fue confirmado, y el partido que representa a los trabajadores ganó sobre el que representa al empresariado, ganó sobre Libertad Avanza. Recordemos que Libertad Avanza obtuvo 33.86% en las elecciones legislativas, y también Fuerza Patria obtuvo más del 46% del resultado. Estamos hablando de un escrutinio parcial, estamos hablando de un escrutinio que todavía no llega al 90% del total. Así que seguimos en este momento con la información minuto a minuto del desarrollo del escrutinio de las elecciones legislativas bonaerenses, que son un duro golpe para el presidente Javier Milei. Como se especulaba, igualmente en encuestas anteriores, se hablaba de una diferencia de un 3% aproximadamente. El presidente argentino Javier Milei había hablado de un empate al parecer, pero en realidad se está hablando de un número mucho mayor de lo que se estaba hablando tanto en encuestas como lo que se estaba especulando. Así que reiteramos que Buenos Aires vivió una jornada muy importante hoy domingo 7 de septiembre. Más adelante tendremos los resultados finales, porque los bonaerenses renovaron la mitad de la legislatura provincial y se están eligiendo a los 46 diputados y a los 23 senadores, además de concejales y consejeros escolares en lo que es todo el territorio. Las mesas ya cerraron y ya estamos hablando actualmente del escrutinio. Fue una dura derrota, silencio y hay nerviosismo en el búnker de la Libertad Avanza. Estas son las últimas informaciones que nos están llegando, porque el presidente Milei y su hermana Karina se encuentran en el salón en la ciudad platense de Gonet junto a los principales candidatos de la Libertad Avance, y dicen que hay un gran silencio y un gran nerviosismo en este momento de cara a los resultados parciales que se están proporcionando,
y a los resultados que se esperan, ya que va a un casi 90% del escrutinio. Reiteramos, las mesas ya cerraron y en este momento estamos hablando de los resultados parciales. El presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron desde la Quinta de Olivos al salón en la ciudad de Gonet, donde se encuentran junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza, y su cara no es la mejor y sus nervios, por supuesto, que tampoco son los mejores ante la situación que se está viviendo. Ahora, en la brevedad, vamos a tener un contacto con el invitado Óscar Laborde. Óscar, ¿me estás escuchando en este momento? Estoy escuchando en este momento. Buenas noches. Hola, Óscar, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Qué pueden decirnos de estos resultados parciales? Bueno, viviéndolo con mucha alegría, luego de tanto esfuerzo, luego de tanta lucha, luego de soportar tanta crueldad de parte del presidente Milei y su gobierno. En este momento el pueblo se expresó fuertemente, se expresó en la provincia de Buenos Aires con el 47% de los votos a favor para el peronismo y 33% para el presidente. Hay que recordar que el peronismo no gana una elección legislativa, estas son de medio término, son elecciones que se hacen cada 4 años para elegir la mitad de la Cámara, y el peronismo no las ganaba hace 20 años, aún cuando había ganado las presidenciales. En este momento, este triunfo es el comienzo del fin de Milei. Este triunfo significa que empezó la cuenta regresiva para Milei. Ahora vendrán las elecciones presidenciales, seguramente se buscará alguna fórmula de unidad nacional, pero estas elecciones lo que nos hacen decir, y lo digo no impactado por el resultado, que por supuesto es impactante, sino con toda la convicción de que este es el freno que le puso el pueblo a Milei en las urnas, como se lo había puesto en la calle. Hablan, Óscar, de que estos resultados, si bien se esperaban, algunos eran positivos con una determinada ventaja, tal vez mínima, no se esperaban algo tan así, tan contundente. No, sinceramente, bueno, hace 15 días estaban todas las, digamos, posibilidades de que el gobierno pudiera ganar la provincia de Buenos Aires. Mantenía una expectativa positiva, el peronismo venía uniéndose, pero todavía a regañadientes. Pero lo que se volcó en las últimas semanas, nos dieron a todos esta agradable sorpresa de que finalmente un peronismo unido y un Milei que mostró lo peor de su gobierno, si es que pudiera elegirse entre lo muy malo y lo peor, ¿no? Él mostró lo peor de su gobierno, porque al ajuste fuerte que él tenía, ahora se le agrega la corrupción, que era conocida por algunos, pero que no era tan ejemplificada como se vivió en ese 3% de coima, que en todas las compras que tenía para las cuestiones de salud que atiende el Estado, la hermana del presidente se quedaba con el 3%. Eso, popularizado, conocido, indignación, hizo que finalmente a veces el aguante que había, esa todavía resignación a la que había que esperar un poco más, se rompió, se quebró, se terminó esa magia que él parecía transmitir y ahora volvió a la realidad. La realidad que el pueblo dijo basta, la realidad que el pueblo recupera una herramienta, a pesar de que se hizo un mal gobierno, el de Alberto Fernández, ahora recupera una herramienta de pelea. Y esto nos genera al peronismo, al movimiento popular, a la izquierda, un panorama mucho mejor para enfrentar las políticas de Milei. Todavía hay que seguir luchando contra él, y para poder decirle a América Latina y a aquellos que sueñan con una derecha tipo Milei que no es viable, que los Milei, los María Corina, los Noboa, los Bukele, los Bolsonaro solamente le traen miseria al pueblo, solamente le traen sumisión al imperialismo. Y nosotros no queremos eso. Y por eso el día de hoy se vive con esta situación de haber luchado durante muchos meses. Yo le decía a los amigos venezolanos y a todos los
latinoamericanos. Sepan comprender que el peronismo enfrentó muchas ocasiones difíciles. 18 años estuvimos esperando para que regrese el general Perón. Luego volvió y a los 2 años le dieron un golpe y nos mataron 30.000 compañeros desaparecidos y asesinados. Y volvimos una y otra vez, superamos nuestros errores y volvimos una y otra vez. Entonces lo de Milei iba a ser una circunstancia. Nosotros teníamos esa convicción, a veces costaba transmitirla, pero teníamos la convicción. Y hoy esa convicción se demuestra y se manifiesta, digamos, de una manera abultada, de una manera fuerte, de una victoria contundente en la principal provincia, que es la provincia de Buenos Aires. Oscar, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que tengamos buen día. Gracias igualmente. Ahora vamos con nuestro corresponsal Fabián Restivo. Fabián, desde La Plata, Argentina. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo están las celebraciones? Contanos un poco. Hola. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, esto acá hay una enorme sorpresa. Se esperaba porque había un clima como de esperanza. Nadie sabía qué tanto iba a ser el porcentaje de votantes. El porcentaje está un poco por debajo del promedio histórico, pero de todos modos es bastante más que lo que se esperaba. Votó casi un 66% de la población. Se ganó, el peronismo le ganó a la Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, con el 80% escrutado, 46% para Fuerza Patria y 33% para el partido del presidente Milei. Se ganaron 99 de 133 municipios, que es un montón, hay que tener en cuenta. Esto dicho en porcentajes, es grande, pero no da la cifra. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires vive prácticamente el 40% de la población de toda la República Argentina. El presidente Milei decidió nacionalizar esta elección, que es sobre la provincia de Buenos Aires, y habló de que esto iba a ser un medidor, una suerte de plebiscito. Pues bien, el presidente Milei acaba de ser plebiscitado por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, diciéndole el 46% queremos al peronismo y el 33% en realidad no es ninguna novedad. La Argentina tiene históricamente un 30% de antiperonismo. No importa que sea el presidente, mientras sea antiperonista, alcanza para votar. O sea que yo creo que mirando a las elecciones que serán en octubre, que son igual legislativas, es el recambio de la mitad de la Cámara de Diputados y Senadores, mirando a la elección de octubre, que ya es el mes que viene, este plebiscito está hablando a las claras de qué es lo que quiere, por lo menos la mayoría del pueblo argentino, Marina. Fabián, ¿crees que la campaña giró más en torno a escándalos que a propuestas? Creo que hubo algún factor determinante. Mira, cuando fue el tema de las criptoestafas, en realidad eso no pegó en la población, porque era un problema entre ricos, finalmente. Está bien, el presidente estaba involucrado, pero no pegó. Lo que fue muy fuerte fue descubrir que le pegan a los jubilados todos los miércoles, le pegan a los discapacitados, le quitan la plata y se descubre que esta plata se la están robando. Entonces, esto sí afectó la sensibilidad, porque estás yendo contra los más débiles y te estás quedando con la plata de ellos. Entonces, está más allá del hecho de la corrupción, que ya sería lo bastante grave. Pegó en la sensibilidad de la gente el nivel de crueldad, el nivel de mala leche, como se dice acá, y la gente se sensibilizó mucho a partir de eso. Entonces dijo, bueno, esto no, esto ya no más. Es decir, no es exactamente la palabra escándalo, aunque sí enmarca dentro de un escándalo. Es una indignación real y visceral lo que ha sucedido. Fabián, ¿qué se sabe de las oratorias que se vienen en la noche de hoy? Se habla de que Javier Milei no iba a hablar, después dijeron que sí, Kicillof también por supuesto que sí, Cristina que están esperando que salga al balcón. ¿Qué se espera de las oratorias?
Mira, el gobernador Axel Kicillof va a estar dentro de una hora y media más o menos, han dicho, en La Plata, frente al búnker, que está atestado de gente. Hasta hace media hora en el búnker de campaña de La Libertad Avanza no había prácticamente nadie, las calles estaban valladas, como siempre, y con policía, pero no había prácticamente gente, y del presidente Javier Milei se sabe que va a ir, que no va a ir, que va a ir, que no va a ir, así que no sabemos. Mucho Javier Milei no tendrá para decir. Eh, Axel Kicillof mucho tendrá para decir. Entonces, esto es, se sabe que si estás ganando una elección 46-33 con todo el andamiaje nacional de comunicación que tiene el presidente Javier Milei, que además en los medios hegemónicos, los medios corporativos, está absolutamente blindado. Si con todo eso no le alcanzó, pues evidentemente el gobernador Axel Kicillof y los candidatos del peronismo mucho tendrán para decir, y habrá que ver si el presidente Javier Milei sale a decir algo. Hasta ahora ya fue y vino 3 veces. Habrá que esperar eso. Hay muchos que dicen que es importante también la oratoria que tenga hoy en la noche porque también puede definir el país, el futuro del país, puede aceptar los resultados, como no, y por eso hay grandes especulaciones al respecto. El presidente Javier Milei ha estado intentando instalar el tema de que pudiera haber un fraude. Nadie, en verdad, nadie lo cree, ni la gente de él cree que puede haber un fraude. Con este sistema ganó él, este es un sistema absolutamente seguro. Lo más que puede decir es que hubo fraude, lo cual sería el colmo. Sí, está bien, el presidente Javier Milei tiene como la habilidad de sorprender siempre a todo el mundo con las cosas que dice, pero sería algo absolutamente increíble. Lo que sí habrá que ver, Marina, es mañana cómo van a reaccionar los mercados, qué va a pasar con el precio del dólar que incide directamente en la canasta familiar. Hay que tener en cuenta que los directivos del JP Morgan, que tienen una incidencia directa en el juego de la de Argentina, han dicho hoy que si la diferencia era hasta de 4 o 5 puntos se podía ver de mantener el equilibrio financiero, pero que si la diferencia era de más de 5, sería una vez más momento de agarrar la plata y huir del país, con lo cual esto yo presupongo, puede presuponerse que mañana la cuestión económica va a estar en el tapete y el presidente Javier Milei y por tanto, infelizmente, la República Argentina puede sufrir una debacle económico-financiera. Ian, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Gracias a vos, Marina, y a la gente que asiste a Telesur. Adelante. Gracias. Nosotros ahora nos despedimos, pero nos reencontramos a la brevedad porque vamos a seguir con más de estas elecciones de Argentina y con mucha información más. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.